anfitriona. Y ahí vos ya estás grabando. Perfecto. Sí, admitido. Bueno, decíamos entonces que vamos a continuar hablando del circuito estrella. En este caso, para decir de qué manera podríamos calcular los valores de las corrientes, teniendo en cuenta que cuando los tres elementos tienen la misma impedancia, podríamos ponerle, qué sé yo, genéricamente, impedancia de la fase R, impedancia de la fase S, impedancia de la fase T, y si son iguales, el circuito se dice que es equilibrado. ¿Cómo calcularíamos las corrientes? Bueno, por ejemplo, la IR, una idea, la tensión que le aplico a la impedancia ZR, que es la tensión entre R y el neutro. Entonces le ponemos BR N, dividido la impedancia que tengo en el camino de esta corriente. ¿Por dónde pasa esta corriente? Y por la impedancia R. Recordemos que por tratarse de magnitudes complejas, debe ponerse una flechita o una línea arriba. Con una fórmula similar, vamos a calcular la corriente que circula, en este caso que yo puse en rosa, por la fase S. Va a ser la tensión entre quién. Ahora, entre S y N, dividido la impedancia de la fase correspondiente. Y otra fórmula también muy parecida, pero ahora para la corriente que circula, que yo puse acá en marrón, en la fase T. Y va a ser la tensión entre T y N, dividido la impedancia correspondiente a esta fase, que sería la Z. Bueno, escribo las fórmulas para tener en cuenta una conclusión también importante. Si el circuito está equilibrado, las tres impedancias son iguales, es decir, que este valor es igual a este valor y es igual a este valor. ¿Qué sabemos de las tensiones? Que las tensiones de un sistema trifásico, ¿sí? Definimos un sistema trifásico al principio como un sistema formado por tres tensiones monofásicas iguales, es decir, que la BRN va a tener, por ejemplo, 220 volts, la BCN lo mismo y la BTN lo mismo, pero desfasadas entre sí 120 grados. Es decir, que a la hora de los números, de hacer las cuentas, tenemos que tener en cuenta que por tratarse de que las impedancias son iguales, por ser un sistema equilibrado, y de ahí partimos, que esa fue la premisa, como los valores de las tensiones también son iguales, los valores de las corrientes, como yo también les comentaba, si conectaba un amperímetro acá, uno acá y uno acá, el valor eficaz, el valor numérico de la corriente va a ser el mismo. Ahora, como las tensiones que producen esas corrientes están desfasadas 120 grados entre sí, bueno, algo parecido va a ocurrir con las tres corrientes. Es decir, un sistema trifásico equilibrado va a tener tres corrientes circulando por cada una de esas fases que son iguales en valor y van a estar desfasadas entre sí también 120 grados. Y esto se va a dar, ahora vamos a ver un ejemplo práctico, numéricamente como consecuencia de que las tensiones que, como decíamos bien, las producen, bueno, están desfasadas 120 grados entre sí. Esas tres corrientes iguales y desfasadas 120 grados, yo las debo sumar, como dice esta fórmula, para obtener la corriente del neutro. La cuestión es la siguiente. Si yo sumo tres corrientes iguales en valor y desfasadas 120 grados entre sí, el resultado va a ser 0. Ahora vamos a verlo acá en un pequeño diagrama vectorial. La corriente resultante de sumar tres corrientes iguales
y desfasadas 120 grados entre sí, va a ser 0. A ver, ¿cómo podríamos ejemplificar esto? Supongamos que con un vector, así yo identifico la corriente en la fase R. Por lo que dijimos recién, desfasado 120 grados, va a aparecer otro vector que tiene la misma longitud para representar a la corriente en la fase S. Y a 120 de este, y por lo tanto 120 de este también, va a aparecer otro vector de la misma longitud para identificar a la fase D. Si los vectores fuesen iguales, que ya a simple vista yo veo que acá no me salieron muy parecidos, pero tengamos en cuenta que sean iguales, y yo los sumara, recordemos que para sumar, por ejemplo, el vector IT con IS, ¿qué tenía que hacer? Bueno, a partir de este extremo, trazar este vector, y a partir de este extremo, trazar este vector. Es decir, formar lo que se llama habitualmente el paralelogramo. Esto lo han visto inclusive en la suma de fuerza que vieron en física en primer año. ¿Y la resultante cuál sería? De sumar esto con esto. Bueno, una vez que hice el paralelogramo, la resultante sería esta. Es decir, que este vector que me queda acá es la suma de IT más IS. Ahora fíjense, si todo estuviese bien dibujado, este vector con respecto a este, ¿cómo son? Van a ser iguales. La cuestión es que uno apunta para la derecha y otro apunta para la izquierda. Y si yo sumo dos vectores iguales y opuestos, ¿cuánto me da la resultante? 0. Pues están a 180 grados, ¿no? Claro, yo no puedo estar a 180 grados. Entonces, en definitiva, cuando yo sumo tres vectores iguales, repito, acá en mi dibujo no son exactamente iguales, pero bueno, te lo estoy diciendo que son iguales, tómenlo como es así, desfasados 120 grados, esto seguramente tampoco es 120, pero se parece bastante, lo mismo que este, pero la idea está, que si yo sumo las corrientes que están desfasadas 120 grados son iguales, el resultado para un sistema equilibrado me va a dar que la corriente del neutro es igual a 0. Vuelvo al tema de los amperímetros. Si yo pusiera un amperímetro acá en el camino de la corriente que circula hacia el potencial 0 del neutro, me va a indicar 0. Es decir, que la corriente del neutro la puedo tomar como un síntoma del desequilibrio o no de, en este caso, la estrella. ¿Por qué? Porque si marca 0, bueno, ahí yo puedo asegurar de que se trata de una estrella en equilibrio con tres corrientes iguales desfasadas 120 grados entre sí. Ahora, si el amperímetro que yo conecto en el camino del neutro me indica un valor distinto de 0, bueno, ahí va a significar de que alguna de las corrientes entonces es más grande que la otra, o que no están desfasadas 120 grados entre sí. ¿Y esto a qué se debe? A que las tres impedancias ya no son iguales. Y entonces el sistema, ¿cómo se llama? Desequilibrado. Entonces ahí estamos definiendo que un sistema desequilibrado es aquel que tiene tres impedancias que en vez de ser iguales son distintas. Y que como son distintas, nos van a dar corrientes distintas. Ya no van a guardar esta relación que decíamos recién, que son iguales en valor y están desfasadas 120 grados entre sí. No van a ser... Profesor, Sí. una pregunta. ¿Pero Sí. ese desfasaje a causa que puede ser alguna falla del motor o que esté diseñado de esa forma? No, si hablamos de un motor, no, esto no va a ocurrir. Ah. ¿Está? Es decir, si hablamos de un motor, esto no va a ocurrir porque en un motor las tres fases son iguales. ¿Sí? Estoy hablando de un sistema por ahí que tenga impedancias distintas, que como vos lo acabás de mencionar, es más, digamos, menos frecuente de encontrar. Pero tenemos que mencionarlo. ¿Un sistema desequilibrado puede existir? Sí, puede existir. Por ejemplo... Sí, hay una bobina, profe, si hay una bobina que está estropeada, que está recalentada. Puede ser también, sí. Pero fíjense lo que yo como arranqué hablando de todo esto, de que en realidad cada una de estas impedancias puede ser la casa de ustedes que está conectada a distintas fases. Y entonces ahí tenemos un sistema desequilibrado. ¿Por qué? Porque si esta impedancia representa mi casa, esta es la casa de ustedes que viven al lado,
y a la casa del otro vecino, los tres seguramente no vamos a estar consumiendo la misma corriente. ¿Por qué? Y porque yo tengo encendido el televisor, la heladera y no sé, el aire acondicionado, y al lado no hay nadie. Y en la otra casa, no, tienen encendida la bomba del agua. ¿Qué significa eso? De que hay distintos consumos. Y esos distintos consumos es como decir que esta impedancia, esta y esta son distintas. Entonces estamos hablando de un sistema desequilibrado. Ese sería un ejemplo de un sistema desequilibrado. Bueno, en cambio, cuando conecto un motor, indudablemente el sistema está equilibrado. Bien, entonces acá tenemos la presentación de los dos sistemas. Por un lado, un sistema que tenemos con impedancias iguales. Esto nos lleva a la idea de que las corrientes son iguales y que están desfasadas 120 grados entre sí, y que si las sumo para obtener la corriente del neutro, me va a dar una corriente igual a 0. Esto tiene que ver con un sistema equilibrado. Nada de esto que acabo de relatar les ocurre si se trata de un sistema desequilibrado, al cual le estoy aplicando también a cada una de las impedancias 220 volts. El tema es que, indudablemente, las impedancias ya no tienen el mismo valor. Y entonces, cuando yo acá aplique la ley de Ohm, como estamos viendo, ya las corrientes no van a ser iguales. Numéricamente no me va a dar lo mismo. Como tampoco me va a dar lo mismo el desfasaje entre las corrientes. Porque acá voy a estar dividiendo, supónganse, por un ángulo distinto de este y distinto de este. Recordemos que la impedancia, que generalmente se da en forma binómica, hay que pasar a la forma polar. Y al obtener la forma polar, ¿qué obtenemos? El módulo de la impedancia y el ángulo. Ese ángulo, ¿sí?, va a ser el que va a determinar el ángulo de las corrientes. Y entonces, si los ángulos son distintos, porque las impedancias son distintas, bueno, ahí ya el tema de la simetría, de los 120, eso lo dejamos de lado. Y hablamos de un sistema entonces desequilibrado. Bueno, entonces, un dato entonces nuevo de la información que fuimos brindando hoy, que es mucha, es que los sistemas se pueden conectar en estrella o en triángulo. Del triángulo hasta ahora no dijimos nada, presentamos la conexión estrella y dentro, como si fuesen flechitas, que van dividiendo. Estrella, triángulo. Bueno, vamos con la estrella. La estrella puede estar equilibrada o desequilibrada. Entonces, cuando está desequilibrada, ¿qué es lo que sucede? Las corrientes son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque ese desequilibrio me habla de que las impedancias que conecté en cada una de las fases de la estrella no es igual. El cálculo siempre se realiza de la misma manera. Si yo les dijera a ustedes, calcular las corrientes en una estrella equilibrada o desequilibrada, el mecanismo es más o menos igual. Aplicamos la ley de Ohm y tenemos que tener en cuenta que las tensiones tienen el mismo valor y las tengo que desfasar 120 grados entre sí. ¿Qué significa que las tengo que desfasar yo? Que seguramente, como hacíamos en el cálculo de los ejercicios, le asignábamos el valor 0 a una de las tensiones. En el sentido del ángulo me estoy refiriendo, ¿no? 0 grados. Quiere decir que si yo tengo que expresar a la tensión, por ejemplo, BSN, si arranqué con 0 para la BRN, la BSN va a estar a menos 120 grados. Porque tengo que respetar el desfasaje de un sistema trifásico, que son tres tensiones iguales, desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, si yo tomo como 0 grados la fase R, la fase S va a estar a menos 120. Y la fase T a menos 120 de esta, es decir, a menos 240. 240. Exactamente, a menos 240 o más 120, porque ya no sé si por ahí no me conviene estudiarla con el ángulo invertido y decir que puedo ubicarla como menos 240 o más 120. Como lo quieran poner va a estar bien igual. Lo importante es que no me debo olvidar de hacer ese desfasaje entre las tensiones. Es decir, las tres tensiones no le puedo poner el mismo ángulo, porque ya no estaríamos hablando de un sistema trifásico. Recuerden que inicialmente definimos un sistema trifásico como tres tensiones iguales, ahí estamos de acuerdo, supongamos todas van a ser 220, pero una va a tener 220 con ángulo 0,
otra 220 con ángulo menos 120 y otra 220 con ángulo menos 240. Y de esa manera respeto los ángulos que corresponden a un sistema trifásico. Y lo que va a terminar definiendo un poco todo va a ser la impedancia conectada a cada una de las fases. Si las impedancias son iguales, se habla de un circuito equilibrado. Cuando esta igualdad no se cumple, bueno, tenemos un circuito que es desequilibrado. ¿En dónde voy a notar el desequilibrio? En que las corrientes que circulan en cada una de estas fases tienen distinto valor. Y además no están desfasadas 120 grados entre sí. La suma de las tres corrientes ya no va a dar cero, como si ocurría en un sistema equilibrado. En un sistema equilibrado, de acuerdo a la disposición que tiene y a la magnitud, es decir, a la longitud que tiene cada vector, cuando yo lo sume me va a dar cero. Bueno, esto no ocurre si se trata de un circuito desequilibrado. Y ahí tenemos un poco el cierre de lo que es la conexión estrella. Como yo les decía, todo esto está en el apunte. Vamos ahora a tirar una idea de un circuito, cómo se puede resolver ya con algún valor. Pero no pierdan de vista esto que acabo de decir. Bueno, ¿qué pasaría si tenemos un circuito equilibrado en el que conocemos las impedancias, que por ser equilibrado, ¿cómo son las? Iguales. Entonces, supongamos que yo digo que tenemos que calcular las corrientes en esta estrella. Teniendo en cuenta que las tres impedancias son iguales, con dar una de ellas es suficiente. Por ejemplo, que esta valga 40 más J30. Bueno, ¿qué sabemos de esta impedancia? Que tiene una parte real, que corresponde a la resistencia, y una parte imaginaria. ¿Cómo me doy cuenta que esta es la parte imaginaria? Porque va acompañada de la J, que corresponde en este caso a una reactancia como capacitiva o inductiva. Inductiva. ¿Por qué? Porque tiene un signo más. Si acá apareciera un signo menos, se trata de un capacitor. Pero como aparece un signo más, sin duda es una bobina, acompañada de un elemento resistivo. El primer paso para poder calcular las corrientes, decíamos, es pasar esta impedancia. Repito, las impedancias son todas iguales, porque es un circuito equilibrado, a la forma polar. Si yo paso esta impedancia en la forma polar, me da 50 con ángulo 37. Entonces, voy a calcular la primera de las corrientes, la de la fase R. ¿Cómo lo voy a hacer? Como BR N dividido la impedancia correspondiente, la ZR. Entonces acá viene lo que yo les comentaba. La tensión va a ser 220 volts. Y a la primera le asigno el ángulo 0. Y lo voy a dividir por la impedancia. Y ya la pasé a la forma polar. 50 por ángulo 35. Todo esto que estoy haciendo acá es lo que sabíamos de monofásica, porque lo que estoy haciendo es aplicar la ley de Ohm. ¿Cómo se dividen los números complejos? Módulo con módulo. Es decir, 220 sobre 50, que da 4,4. Y el ángulo surge de restar el ángulo del numerador menos el del denominador. 0 menos, porque estoy dividiendo, 37 va a ser menos 37. Ahí teníamos la primera de las corrientes que hemos calculado, que es la de la fase R. De forma similar, con un procedimiento similar, calculo la de la fase S. BSN sería la tensión que le aplico a la impedancia, y identifico como ZS. Si el sistema es un sistema trifásico, está formado por tres tensiones iguales, por lo tanto vuelve a ser 220 volts, pero como decíamos también, desfasadas 120 grados entre sí. Quiere decir que si esta está en 0 grados, ahí está el asigno menos 120 grados. Y la voy a dividir de la impedancia ZS, que
Fíjense que como son iguales, vuelvo a utilizar el valor 50 con ángulo 37. De vuelta, ¿cómo se divide un número complejo? Módulo con módulo. Vuelve a ser 4,4. Y el ángulo va a surgir de restar 120 negativo menos, porque estoy dividiendo, 37. Así que es menos 157. Por último, calculamos la corriente en la fase T con una fórmula de ley de Ohm, BTN será ahora, sobre la impedancia correspondiente a esa. La BTN tiene un valor, por ser un sistema trifásico, de 220 volts, y el ángulo va a estar a 120 de menos 120. Entonces decíamos menos 240 o más 120. Yo suelo utilizar más 120. Y lo voy a dividir de vuelta por 50 con ángulo 37. Fíjense que si hago este cálculo, me vuelve a dar 4,4 y el ángulo va a ser 120 menos 37 sería 83, ¿no es cierto? Bueno, y acá tenemos las conclusiones de lo que habíamos visto de manera conceptual. ¿Cuánto nos da la IR? ¿Cuánto nos da la IS? ¿Y cuánto nos da la IT? Bueno, los valores de las corrientes son siempre iguales. En este caso, 4,4. Si yo pongo un amperímetro acá, otro acá y otro acá, todo indica lo mismo. El amperímetro que me marca el valor de la corriente. No me habla del ángulo. O un análisis un poco más detallado nos dice, bueno, las corrientes, una la tengo en menos 37, otra en menos 157, si vemos la diferencia angular de uno y otro son 120 grados, y otro va a estar en 83, que también vamos a ver que está a 120 grados tanto de esta como de esta. Bastará con dibujarla y ver los ángulos cómo me van a quedar. Lo que nos faltaría verificar, y eso se lo voy a dejar a ustedes, es que si sumo IR más IS más IT, me va a dar 0. ¿Cómo lo podemos verificar esto? Bueno, sumando las corrientes. ¿Las puedo sumar como las tengo expresadas acá, en forma polar? La respuesta es no. ¿Qué tengo que hacer previamente para sumar esas corrientes? Pasarlas a la forma binómica. Y una vez que las tengo en forma binómica, ahí las voy a poder sumar. Teniendo en cuenta que si las tengo en forma binómica, las voy a tener expresadas como ¿qué? Como una parte real y una parte imaginaria. Entonces, ¿cómo se suman esas corrientes? Todas las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Y me tiene que dar, efectivamente, en este caso, 0. Puede ser que haya una pequeña diferencia como consecuencia de los decimales, o que acá estamos usando el 37 cuando en realidad el ángulo es 36 y pico, bueno. Pero la tendencia es a que nos dé un valor cercano a 0, muy cercano a 0. Con lo cual, ¿qué es lo que estaríamos verificando en este caso? Que en un sistema equilibrado, con 3 impedancias iguales, en este caso el valor de la impedancia lo tengo ahí, me va a dar que la corriente del neutro es igual a 0. ¿Por qué? Porque las 3 corrientes, como ya dijimos tantas veces, nos dan exactamente iguales y están desfasadas 120 grados. Esto es lo que tiene que ver con la conexión. ¿Qué hubiese sucedido si las 3 impedancias fuesen distintas? Bueno, nada de esto se cumpliría. Porque acá estaríamos dividiendo, en vez de por 50, 50 y 50, por números distintos. Y al dividir por números distintos, bueno, los resultados van a ser distintos. Con lo cual tampoco va a haber un desfasaje entre las corrientes de 120, como ocurre acá. Ustedes van a encontrar en el práctico, que yo les mandé en el apunte, mejor dicho, un ejercicio resuelto
de un circuito equilibrado y uno que no lo es. Y de acuerdo a eso ustedes van a ir notando las diferencias. Bueno, hasta acá más o menos podemos decir que está. ¿Habían visto algo de esto en alguna otra materia o es la primera vez que lo ven? ¿Algunos No, saben? yo Sí. lo vi la primera vez, la parte de cálculo. Veo lo que es motor en el laburo, todo, pero toda esta parte de cálculo no. Es la primera que lo veo. Bien, está bien. Bien, sí, nosotros siempre arrancamos de manera conceptual y después tratamos a través de un ejemplo numérico de ir verificando lo que dijimos de manera conceptual. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la conexión estrella. La próxima clase vamos a hablar de la conexión triángulo. Vamos a hacer lo mismo que esto, vamos a presentar primero lo que es una conexión triángulo, cómo logramos el triángulo, cómo lo alimentamos, y algunas consideraciones más. Bueno, lógicamente que en la práctica no va a haber necesidad de calcular las tres corrientes. ¿Por qué? Porque uno ya de antemano sabe que si el sistema es equilibrado, como puede ser la conexión de un motor, con medir la corriente, obtener la corriente en un cálculo en una de las fases, por ejemplo, la IR, ya vamos a poder conocer qué es lo que pasa en las otras dos. Pero tenemos que tener la certeza de que es un circuito equilibrado, como, repito, es la conexión de un motor. Y entonces, bueno, midiendo la corriente, por ejemplo, con una pisa amperométrica o una perímetra, en una de las fases, tenemos la idea de qué corriente circula por los otros dos bobinados. Esto es importante, porque si yo tuviese que, por ejemplo, calcular la protección que debo conectar a esa fase del motor, un elemento de protección se conecta para que precisamente no se queme el motor frente a una situación de cortocircuito o de elevación de corriente por alguna causa. Bueno, la va a tener que calcular esa protección en función de esa corriente. Bueno, medir la corriente en una de las fases nos da la corriente en las otras dos. Entonces, Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? sí. Justo estaba tocando el tema ese. Yo he medido varios motores bobinados, ¿no? Trifásicos, y supuestamente, como usted dice, que las tres fases tienen que dar iguales en corriente, con la pinza amperométrica, y muchas veces me ha sucedido que no dan igual, hay una diferencia por ahí de 1 ampere, medio ampere en una bobina a otra. Dos bobinas iguales y una diferente. Bueno, Eso se debe una falla. la diferencia en porcentaje de cuánto es, ¿sí? Si vos me hablas de que la corriente es una corriente muy distinta una de la otra, realmente es llamativo. Sí, sí. Ahora, si a vos te da un valor de corriente que está en el orden, no sé, de un porcentaje muy bajito la diferencia, bueno, la diferencia baja no debería llamarnos la atención. Ajá. Ahora, pensá que, como vamos a ver nosotros después, en el funcionamiento de un motor asincrónico, trifásico, bueno, el funcionamiento hablado de las tres fases tienen el mismo bobinado y por lo tanto circula la misma corriente. Porque eso es lo que después permite generar lo que se llama un campo magnético giratorio, que es lo que le va a dar impulso al motor. Así que en principio yo te diría de que uno tiene que esperar que las tres medidas sean la misma. Eso puede ser, no sé, o una falla en la medida o que hay alguno de los bobinados que no esté funcionando bien. A pesar de eso, el motor puede girar, porque puede girar con un campo bifásico, no lo está haciendo de la manera que lo tiene que hacer y por lo tanto con el tiempo puede traer problemas en cuanto al funcionamiento del motor, pero por eso que es importante por ahí ir testeando esto. Testeando significa midiendo periódicamente qué es lo que pasa en la fase del motor. Así que bueno. Bueno, perfecto. esto Gracias. seguramente debemos estar medio cerca del corte. 5 minutos 45 quedan. Bueno, 5 minutos. Decía que hay entonces un cálculo de un circuito equilibrado, uno desequilibrado, como para reafirmar un poco este concepto. La clase que viene vamos a arrancar, si hay alguna duda de esto, aclarándola, y pasar a lo que es el segundo de los circuitos que suelen aparecer en un sistema trifásico, que es un circuito triángulo.
Por ahí, si alguno, como me dicen en motores, debe haber escuchado de que los motores arrancan de una manera y después pasan a funcionar de otra. Es decir, arrancan en estrella y después pasan a conectarse en triángulo. Bueno, en su momento vamos a explicar por qué pasa eso y por qué arrancan de una manera y después pasan a conectarse de otra y cómo lo hacen. Así que bueno, si no hay ninguna duda, yo ya tomé la asistencia. Estamos viéndonos el próximo día jueves, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Sí, el jueves. Sí. Y una El Día jueves jueves, una pregunta. 13:30 habíamos quedado. Sí, 1:30. Bien, sí. Una Sí, pregunta, no sé. profesor. Sí, Iliobre. sí. Iliobre le habla. ¿Cómo va? El trabajo. Bien, ¿cómo le va a usted? El trabajo práctico anterior, Sí, teníamos que enviárselo por mail. por mail. No se lo envié. ¿A qué correo? sergiocastrocin@gmail.com. Es mi nombre, Sergio. Yo después te paso el mail. Castrocin, ahí lo estoy notando, es fácil. gmail.com, ¿no? Perfecto. Saben que sobre eso no hay apuro por la entrega, eso a medida que lo van haciendo lo van entregando, y depende un poco del tiempo con el que cuenten ustedes. Lógicamente que hacia fin de año van a tener que presentar todos los trabajos prácticos, entonces hay una forma que es presentarlo de manera, digamos, distribuido a lo largo del año, o, bueno, el que ande sin tiempo para hacerlo durante el año, lo va a tener que hacer hacia final del año, porque es requisito presentar los trabajos prácticos. Profe, yo entré un poquito más tarde. ¿Me anotó? Bertoncini. Sí. Ah, bueno, listo, gracias. Profe, yo le envié el trabajo ayer. Sí. Le aviso por las dudas. No, vi que me mandaron, pero no les pude abrir. Ayer terminé re tarde y bueno, vengo medio castigado, pero ya los voy a ver y voy a hacer devolución. Bueno, ¿les parece que dejemos acá? Y nos vemos el día jueves. Bueno, Nos vemos. Hasta el jueves. Sí. Chao, Nos chicos. vemos jueves. Un saludo. Chao. Gracias por Jueves. conectarse. Chau. Chao, profe. Chau. Nos vemos. Dale. Viste que va a ser devolución. Se grabó igual. ¿Eh?